Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra siguiente plática del segundo ciclo de conferencias sobre medicina y manejo de fauna silvestre. A continuación, voy a presentar a nuestra ponente, que es la maestra en MBZ, Paola Pizaña, mientras la doctora nos apoya a compartir su pantalla, por favor. La doctora es médica veterinaria y zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es además maestra en medicina veterinaria y zootecnia en el campo de profundización de medicina y zootecnia de las aves. Además, en su examen de grado obtuvo mención honorífica. Ella realizó su trabajo profesional en el Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y durante la maestría también hizo una estancia en este mismo hospital, además de en el área de salud animal del grupo Xcaret. En 2021 tomó el diplomado en medicina de aves por el INFAC, además de que ha tomado diversos cursos teóricos y prácticos en medicina de aves de compañía. Desde el año 2021 es miembro de la Asociación Internacional de Veterinarios Especializados en Medicina Aviar, AIVEMA, y actualmente realiza su práctica privada independiente donde brinda asesoría y consultoría clínica para aves de ornato y de compañía. Además, la doctora se ha presentado en diversos congresos como el Congreso Nacional de Patología Veterinaria en el año pasado. Así que con mucho gusto los dejo en manos de la doctora Paola. Bienvenida, doctora, a la FESCOTITLAM. Son todos tuyos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctor. Y pues primero me gustaría agradecerle por la invitación, por darme este espacio para dar esta plática y también felicitarla a usted y a todos los organizadores por el éxito que han tenido en estos ciclos de conferencia. Bueno, el doctor ya me presentó, yo soy la médico Paola Pizaña. Y les voy a platicar esta tarde un poco sobre la macrorraptosis en aves silvestres y de ornato. Voy a comenzar con la introducción y viene un poco de antecedentes. Este microorganismo fue descrito por primera vez en el proventrículo de las aves en el año de 1980. Fue la primera vez que se observó, por lo tanto, pues no se sabía si era una levadura o una bacteria. Por lo tanto, se hicieron tinciones de plata y de paz, a los cuales fue positivo, y pues sabemos que estas tinciones tiñen básicamente la pared celular de los hongos. Por lo tanto, se identificó como una levadura. Sin embargo, para el año de 1984 fue descrita por primera vez en Canarios por Van Herk y colaboradores. Lo que ellos describían que encontraban en los proventrículos de los canarios era un microorganismo bastante largo con forma de bastón, el cual se adhería a la superficie de la mucosa del proventrículo, como aquí lo podemos ver. Esta es una fotografía, perdón, de ese estudio. Y para ese estudio no se pudo demostrar un núcleo o que el microorganismo tuviera organelos citoplasmáticos, por lo tanto, se sugirió que se trataba de una bacteria. Posteriormente, se hizo el aislamiento en medios de cultivo bacterianos. Se observó un crecimiento, sin embargo, el microorganismo que se aisló era un poco más pequeño y con una forma no tan recta como el que se observó en el proventrículo de los canarios. Sin embargo, pues se supuso que se trataba del mismo microorganismo y se le llamó megabacteria. Esto es pues un dato importante porque hasta la fecha se sigue conociendo al microorganismo como megabacteria y a la enfermedad como megabacteriosis. Para el año 2000 se demostró la presencia de quitina de la pared celular de este microorganismo, además de un núcleo eucariota
por microscopía electrónica y que poseía un ADN ribosomal eucariótico. Por lo tanto, pues ya se sabía que se trataba de una levadura. Y finalmente, para el año 2003, se realizó la secuenciación del gen 18S del DNA ribosomal y un análisis filogenético, donde se encontró que filogenéticamente este microorganismo se agrupaba dentro de las levaduras en el orden de los saccharomycetales. Ya la taxonomía de este microorganismo nos dice que pertenece al reino Fungi, es de la división Ascomycota, clase Saccharomycetes, orden Saccharomycetales, género Macrorhabdus y especie Macrorhabdus ornithogaster. El nombre de Macrorhabdus ornithogaster proviene del griego, que quiere decir bastón largo en el estómago de un ave. Las características morfológicas de esta levadura es una levadura monomórfica, como la podemos observar en esta fotografía. Tiene forma de bastón, mide de 20 a 70 micras de largo, es muy larga, por 1 a 5 micras de ancho. Es microaerofílico, es gram positivo, es móvil, es ácido periódico de Schiff positivo y el órgano que afecta principalmente es el proventrículo. Y bueno, ahora me gustaría repasar un poco sobre qué es el proventrículo y cuál es la función que tiene. El proventrículo es el órgano que realiza básicamente la digestión química de los alimentos en las aves. Como podemos observar en esta imagen del tracto gastrointestinal de un citácido, podemos observar que es parte del tracto gastrointestinal. eh, y en este esquema observamos al proventrículo, que es este que observamos aquí, el cual se compone de tres regiones principales, la cual es el cardias, que es la región que une al esófago con el proventrículo, el cuerpo del proventrículo, la región del istmo, que es la región que une al ventrículo o molleja con el proventrículo, y aquí podemos observar el píloro y el duodeno. Este es un órgano fusiforme que varía de tamaño y forma entre las especies de las aves. Su principal función es la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Y pues como sabemos, el ácido clorhídrico activa al pepsinógeno apepsina, la cual ya es una enzima activa y tiene una acción proteolítica. Debido a la secreción de ácido clorhídrico, se describe que este órgano tiene un pH ácido, el cual es de 0.7 a 2.4 en canarios y de 2.18 en pericos australianos. Y bueno, algo importante sobre este microorganismo es que hasta la fecha no se ha descrito la patogenia y tampoco los factores de virulencia de esta levadura. Y esta pues es información importante ya que nos describe cómo se desarrolla la enfermedad y nos dice qué herramientas tiene la levadura para poder infectar, causar daño e incluso evadir el sistema inmune. Entonces, hasta la fecha no se tiene información sobre cómo pasa, pero podemos inferir un poco de la patogenia con base a las lesiones que se observan en las aves infectadas con Macrorhabdus ornithogaster. Por lo tanto, también haciendo una revisión en la literatura, podemos encontrar que el sitio primario de infección es la región del istmo, del proventrículo, pero también puede afectar otras regiones del proventrículo, como el cuerpo y el cardias, y también se ha descrito que puede llegar a infectar el ventrículo. Eh, Se sugiere que la levadura interfiere con la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Por lo tanto, al haber una interferencia en la secreción de estos elementos, pues no hay pepsina. Y pues al no haber pepsina, no hay una digestión correcta de los alimentos y podemos observar entonces los signos clínicos en las aves, como son el alimento sin digerir en las heces. Debido a la alteración en la digestión de los alimentos, pues hay una pérdida de peso crónica y a la vez esto inmunodeprime al ave y la hace más susceptible a otras infecciones de tipo micótica, viral y bacteriana.
y también parasitaria. Algo importante que se ha descrito en las aves que han estado infectadas por macrorhabdosis es que la excreción de la levadura en heces es intermitente. Por lo tanto, el diagnóstico puede ser un poco complicado debido a esta cuestión. Y también se ha descrito que hay aves portadoras asintomáticas. Esto pudiera deberse al tratamiento, ya que el tratamiento podría no eliminar por completo la levadura, sino más bien bajar la carga de levaduras en el proventrículo. Y entonces, al tener una poca carga de levaduras, el ave puede recuperar su inmunidad y pues mantenerlas pues en bajas cantidades, pero las sigue excretando en heces, por lo tanto es un foco de infección para otras aves. Los huéspedes de esta levadura, pues se han descrito en citasiformes, paseriformes, galliformes, estrutioniformes, anseriformes, pelicaniformes y reiformes. Y se ha descrito que tiene una distribución mundial. La transmisión de esta levadura es horizontal y tenemos la forma directa y la forma indirecta. En la forma directa tenemos la regurgitación de alimento por parte de los padres a sus crías y también la regurgitación de alimento en parejas que están en época reproductiva. Y en cuanto a la indirecta, pues podemos observarlo en el consumo de alimento contaminado con heces o de agua contaminada también con heces. Los signos clínicos que se describen en las aves que están infectadas con esta levadura son en su mayoría signos inespecíficos, es decir, que los podemos encontrar en cualquier otra enfermedad. Dentro de los que podemos mencionar depresión, plumas erizadas, emaciación. Y los signos clínicos digestivos de esta infección son vómito, diarrea, melena y alimentos sin digerir en heces, como podemos observar en la fotografía inferior, en la cual se observan abundantes semillas sin digerir. Factores predisponentes. Bueno, los factores predisponentes para esta levadura tenemos la especie. Se ha descrito que dentro de los citácidos que tienen mayor predisposición están en primer lugar los pericos australianos, seguidos de agapornis y ninfas. Y en cuanto a canarios, bueno, paseriformes se ha escrito que canarios tienen mayor predisposición, seguidos de pinzones. La genética es un factor que también se ha descrito puede predisponer a las aves, ya que se ha visto que pericos australianos ingleses tienen mayor prevalencia que los pericos australianos comunes. Y también se ha visto que pericos australianos, que son crías de padres positivos y que son criados e incubados por padres negativos, tienen mayor prevalencia para la presentación de esta enfermedad y este podría ser un dato importante para aquellos que crían estas aves. La bioseguridad es un factor que también predispone y pues tenemos factores como la mala higiene, que no se laven los comederos, los bebederos, eh, una mala limpieza de las jaulas, que no se realice la limpieza de la base de las jaulas. Mezclar diferentes especies también es un factor, ya que como mencioné, hay especies que tienen una mayor predisposición a padecerla. Y también el ingreso de aves silvestres, ya que no se puede descargar que aves silvestres tengan la levadura o incluso puedan ser portadoras de otras enfermedades. En cuanto al estrés, se describen la mala alimentación, la época reproductiva, la crianza y la época de muda de plumas. Son factores que inmunodeprimen y esto también puede ser un factor para que las aves se infecten con Macrorhabdus ornithogaster. Y también se ha descrito ya la resistencia a antifúngicos, ya que en Australia se vio la resistencia de Macrorhabdus ornithogaster a anfotericina B. Y bueno, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Ante muerte, el diagnóstico clínico se basa en la historia clínica, los hallazgos al examen físico y la presencia de la levadura en heces. El diagnóstico
confirmatorio para esta enfermedad es el examen microscópico de heces. Em, para el examen microscópico de heces se puede hacer un frotis húmedo, en la cual pues se toma una pequeña cantidad de heces, se coloca sobre un portaobjetos, se pone un poco de solución salina fisiológica, se homogeniza un poco, se pone un cubreobjetos y se observa el microscopio a 40X con el condensador cerrado. Lo que podemos observar son estructuras largas, delgadas, rectas. Se ha descrito que pueden llegar a presentar una ligera curvatura y que miden de 20 a 80 micras de largo por 2 a 3 micras de ancho, como lo podemos observar en esta fotografía. Esta es, me parece que era una agaporni que tenía macrorhabdosis y se hizo el diagnóstico con un frotis húmedo. Y estas estructuras que vemos aquí son la Macrorhabdus ornithogaster. También se puede hacer el frotis, pero con tinción de Gram. En este caso, se realiza el mismo procedimiento, se pone una pequeña cantidad de heces, un poco de solución salina fisiológica, se homogeniza, se pone bueno, se homogeniza, se deja secar a temperatura ambiente, de preferencia se fija con calor para el momento de hacer los lavados de la tinción no se vaya a correr la muestra. Se realiza la tinción siguiendo el protocolo de la tinción de Gram y se observa el microscopio. Lo que podemos observar son microorganismos gram positivos, los cuales son estructuras largas, delgadas y rectas con extremos redondeados. Y aquí sí podemos observar en esta imagen la ligera curvatura que les mencionaba. Otra técnica que se describe es la macrosuspensión, la cual consiste en concentrar la levadura y separarla de la materia fecal. Esto se realiza de la siguiente manera. Se pone una muestra de heces en un tubo, se agrega aproximadamente 20 veces su volumen en solución salina fisiológica, se agita de forma manual 20 minutos o también se puede hacer con un vortex. Se deja reposar 10 segundos de manera vertical y una vez pasando estos 10 segundos se toma una gota del menisco de la suspensión, ya sea con una pipeta o con un asa de aro de estas microbiológicas. Y esa gotita se pone sobre un portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos. Aquí lo podemos observar de forma directa al microscopio o se puede dejar secar a temperatura ambiente, fijar y teñir con Gram. Esta técnica ha reportado pues ser más eficiente debido a que se concentran las levaduras en la superficie de la suspensión, ya que tardan más en sedimentarse a comparación de las otras partículas fecales. En cuanto a patología clínicas, son pruebas diagnósticas que nos orientan. En cuanto al hemograma, podemos observar anemia por la melena que se describe en los signos clínicos. Y esta melena es debido a úlceras y erosiones en el proventrículo. También se describe una leucocitosis por heterofilia y en la bioquímica sanguínea se describe hiponatremia, hipocloremia, esto debido a el vómito que presentan las aves. Hipoglucemia, pues debido a la alteración en la digestión de los alimentos, y un aumento de AST y CK, esto debido al catabolismo muscular la baja de peso. Y bueno, las placas de rayos X también son pruebas diagnósticas que nos orientan y se pueden hacer con o sin medio de contraste. Y lo que principalmente se observa es una dilatación del proventrículo y un aumento en el tiempo de tránsito gastrointestinal. A continuación les voy a mostrar una radiología, una placa de rayos X eh, que muestra una dilatación proventricular. Pero antes me gustaría pues mostrarles cómo se ven los órganos en un ave, en una proyección laterolateral. Este es un esquema.
Y en el número 1 podemos observar la tráquea, seguido de la siringe, la aorta, el pulmón. Después aquí podemos observar la vena pulmonar. Aquí en el número 6, esto es el proventrículo, que es lo que nos interesa para esta enfermedad. En el número 7 tenemos las gónadas, en el número 8 el vaso. Aquí en el número 9 esto es el riñón. En el número 10 es el colon. El 11 es la cloaca. El número 12 es el esófago cervical. El número 13 es el inglubis. El 14 es el esófago torácico. El número 15 es la arteria brachiocefálica y aorta. Posteriormente, en el 16 tenemos a la arteria pulmonar, en el 17 al corazón, en el 18 al hígado. En el número 19 tenemos la región del istmo, que también es importante para el diagnóstico de esta infección. En el número 20 tenemos al ventrículo y por último en el 21 a los intestinos. Esta es una imagen este es de un libro en el cual se muestra una radiografía lateral de una ninfa. Esta es una ninfa normal, ¿ok? Sin ninguna alteración. Este es sin medio de contraste y este es con medio de contraste. En el número 1 observamos el inglubis, que es el buche. Posteriormente el esófago, que sería el esófago torácico. En el número 3 observamos el proventrículo, que es esto que tenemos aquí. En el número 4 el ventrículo, y aquí podemos observar el crit, que son como piedritas que consumen para ayudar a la digestión mecánica del alimento. En el número 5 tenemos a los intestinos. Y esta imagen inferior es lo mismo, pero con medio de contraste. Y aquí en el número 3 podemos observar nuevamente el proventrículo, que es esto que está aquí. Ujú. Y bueno, ahora sí, esta es una radiografía de un ave que tiene una dilatación proventricular. Esta fue sacada de un artículo. Aquí podemos observar el esófago torácico, el corazón, el hígado, el ventrículo, y todo esto que observamos aquí es el proventrículo, que se encuentra aumentado de tamaño, es decir, está dilatado. Y bueno, otra forma de diagnosticar esta levadura es por medio del cultivo. Sin embargo, el cultivo se ha descrito es un poco complicado porque requiere un medio muy enriquecido, la levadura. Por lo tanto, no se hace de forma rutinaria en los laboratorios de diagnóstico. Sin embargo, pues se ha hecho para investigación y se describe que requiere el medio de cultivo líquido BME, que es un medio de cultivo para células, el cual debe estar suplementado con 20% de suero bovino fetal, 5% de glucosa o sacarosa. Se requiere una temperatura de 42 grados centígrados, un pH de 4 y un ambiente microaerofílico, además de añadir antibióticos como penicilina y streptomicina. Y bueno, aquí se describe que a este pH la levadura tiene mejor crecimiento. Sin embargo, también se cultivó a un pH de 2 y se observó que eh, si bien sí tuvo un crecimiento, fue muy poco, pero además el pH no se mantuvo en 2, sino que la levadura pudo cambiar el pH del medio a 3 y cuando cambió el pH a 3 es cuando hubo un mejor crecimiento de la levadura. Entonces se podría inferir que por sí sola la levadura puede cambiar el pH del medio en el que se encuentra. En cuanto a pruebas moleculares, se ha descrito la PCR, de heces frescas, la cual no está disponible aquí en México. Según tengo entendido, en Estados Unidos sí está disponible, pero aquí no. Y lo que se hace, o bueno, se utiliza el iniciador SM1 y SM2 del gen 18S del ADN ribosomal. El diagnóstico post-mortem es también confirmatorio y
Pues se hace básicamente con la necropsia y la histopatología. Los hallazgos macroscópicos que se describen en esta infección son atrofia del músculo pectoral, dilatación del proventrículo, paredes del proventrículo adelgazadas, con abundante moco blanquecino espeso y del cual se ha medido el pH y se menciona que tiene un pH de 7 a 7,3. Como podemos observar en esta fotografía, el proventrículo y molleja de la parte superior son de un ave sana. Esto es como se debería ver de forma normal. Y el que observamos aquí en la parte inferior es un proventrículo dilatado, el cual pues pertenece a una ave que está infectada con Macrorhabdus ornithogaster. También se ha descrito úlceras y hemorragias en la región del Istmo, que sería esta región que vemos aquí. Y además se ha descrito ablandamiento de la coilina del ventrículo. El ventrículo, aquí no lo puse, pero tiene una cubierta que se llama coilina, que es como una cutícula. Y esta cutícula es dura. Ajá. Y se ha descrito que con Macrorhabdus ornithogaster esta puede estar como ablandada o que se puede estar desprendiendo, pero aquí es importante describir por qué. El ventrículo o molleja también tiene glándulas y estas glándulas secretan una sustancia, la cual va a formar esta cutícula llamada coilina. Pero para que esta sustancia se endurezca, requiere un pH ácido y este pH ácido proviene del proventrículo, es decir, de la secreción del proventrículo, del alimento que viene del proventrículo que trae un pH ácido. Entonces, este pH al entrar en contacto con las secreciones de la coilina se endurece y forma esta tipo cutícula dura. Pero como ya mencioné, Macrorhabdus ornithogaster cambia el pH del proventrículo, por lo tanto, también la coilina se ve afectada. Y bueno, para revisar las lesiones microscópicas de Macrorhabdus ornithogaster en el proventrículo de las aves, primero es importante saber cómo se ve un proventrículo sano en un ave. Ujú. Este es un corte histológico del proventrículo y aquí podemos observar la mucosa. La mucosa está compuesta por los pliegues de la mucosa, que son estos que observamos aquí, las cuales están compuestos de células cúbicas. Y también aquí, bueno, después aquí podemos observar la lámina propia y en la lámina propia observamos las glándulas superficiales del proventrículo, que son como estas chiquitas que se ven aquí, las cuales su función principal es secretar moco. Posteriormente encontramos a la submucosa, en la cual podemos observar los adenómeros, que son estos que observamos aquí, los cuales están compuestos de glándulas que secretan ácido clorhídrico y pepsinógeno a través de los conductos. Este es un conducto. Después tenemos a la muscular y a la serosa. Y bueno, las lesiones microscópicas que se describen en las aves con Macrorhabdus ornithogaster son levaduras adheridas a la superficie de los pliegues de la mucosa del proventrículo. Como podemos observar en esta fotografía, podemos observar aquí los pliegues de la mucosa. Esta es la región del istmo, la podemos reconocer porque aquí cambian la mucosa y además podemos observar la coilina que les comentaba del ventrículo. Y bueno, aquí adherida a los pliegues de la mucosa del proventrículo podemos observar una abundante cantidad de levaduras, que son estas que vemos aquí. Y también podemos observar ectasia de las glándulas superficiales del proventrículo. Esto que vemos aquí son las glándulas superficiales del proventrículo, en este caso de la región del istmo, y lo que observamos es que están ectásicas, es decir, tienen abundante contenido mucoide. Ujú.
También podemos observar abundante infiltrado de células inflamatorias de tipo linfoplasmocítico en la lámina propia del proventrículo. También, como les mencioné, úlceras y hemorragia. También se ha descrito hiperplasia y displasia de las células epiteliales de las glándulas del proventrículo. Bueno, aquí esta fotografía igual nos muestra las levaduras adheridas a la superficie de los pliegues de la mucosa del proventrículo y aquí podemos observar su morfología, la cual nos indica que es con forma de bastón, monomórfica, de 20 a 80 micras de largo por 1 a 3 micras de ancho y podemos observar que se dispone de forma paralela a los pliegues de la mucosa. Aquí podemos observar también una abundante cantidad de levaduras y también podemos observar su morfología. En cuanto a la hiperplasia y displasia, son cambios que se describen muy poco en la literatura, sin embargo, sí se pueden observar. Y también se ha descrito neoplasia, en la cual se diagnostica como un adenocarcinoma proventricular. Este fue descrito en pericos australianos por Powers y colaboradores. Este, lo curioso aquí es que todos los pericos australianos que se diagnosticaron con adenocarcinoma proventricular tenían Macrorhabdus ornithogaster, por lo cual se sugiere que la levadura puede ser un factor predisponente para que eh, se genere esta neoplasia. Ujú. Y aquí en esta última fotografía podemos observar justamente un adenocarcinoma proventricular. Este es bueno, es el proventrículo. Aquí podemos observar los pliegues de la mucosa. Esto que vemos aquí son abundante cantidad de levaduras, las cuales están adheridas a los pliegues de la mucosa. Y también observamos aquí áreas hipercelulares de células epiteliales que se disponen formando luces, es decir, formando glándulas. ¿Ok? Entonces, esto se diagnosticó como un adenocarcinoma proventricular. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos para esta infección? Bueno, tenemos varios. Aquí les puse a algunos, los más importantes. Tenemos a la candidiasis, ¿ok? Que es la agentes Candida spp. Los signos que observamos cuando una ave tiene candidiasis es muy similar a los signos observados en aves con macrorhabdosis, entre los que se puede mencionar anorexia, regurgitación y muy importante la pérdida de peso. El diagnóstico de la candidiasis es mediante frotis y tinción de Gram de muestras que se pueden tomar por hisopado de las lesiones en orofaringe, lavado de buche o también se puede hacer con muestras de heces. Y en el caso de Cándida sí se puede hacer un aislamiento micótico. Las lesiones macroscópicas que se observan en aves con candidiasis y que aquí nos puede orientar al diagnóstico son placas color blanquecino o que comúnmente se conocen como diftéricas en orofaringe y inglubis e incluso pueden llegar al proventrículo. Y bueno, aquí en tratamiento para la candidiasis es antifúngicos em, orales y también si observamos lesiones en orofaringe, podemos ocupar antifúngicos tópicos y aplicarlos directamente sobre la lesión. Otro diagnóstico diferencial es la tricomoniasis, el cual es un protozoario. Y los signos clínicos que observamos son pérdida de peso, regurgitación, diarrea, depresión. Son signos clínicos inespecíficos. Em, las lesiones que podemos observar son muy parecidas a las que vemos en Cándida. También vemos placas color blanquecino en orofaringe, esófago e inglubis. ¿Ok? Y aquí el diagnóstico también es un hisopado de las lesiones, eh, un frotis húmedo, ¿ok? Pero si no se puede hacer la observación inmediata, se puede teñir con Deep Quick. Y el tratamiento para esta tricomoniasis es básicamente metronidazol y desbridar las lesiones en caso de ser necesario.
Otro diagnóstico diferencial para la macrorhabdosis es la enfermedad de dilatación proventricular, la cual está dada por un bornavirus. Ujú. El bornavirus es un virus neurotrópico. Entonces vamos a observar signos clínicos neurológicos como ataxia, paresia, movimientos anormales de cabeza, pero también podemos observar pérdida de peso, dilatación del proventrículo o ventrículo, regurgitación, diarrea y, muy importante, alimentos sin digerir en las heces. El diagnóstico se hace con un PCR reversa porque estamos hablando que es un virus ARN, y también se menciona la biopsia, pero la biopsia debe de contener un vaso sanguíneo de preferencia y un nervio para poder realizar el diagnóstico. Y también lo podemos hacer con imagenología, con placas de rayos X, con y sin medio de contraste. Em, las lesiones macroscópicas que observamos en las aves con enfermedad de dilatación proventricular son dilatación proventricular y de ventrículo, atrofia de los músculos del ventrículo y dilatación intestinal. Y microscópicamente, pues se observa una ganglioneuritis linfoplasmocítica porque, pues ya les mencioné, es un virus neurotrópico. Y bueno, en tratamiento, no hay un tratamiento pues para esta enfermedad, un tratamiento específico. Sin embargo, pues lo que se puede hacer es dar alimentos con alta digestibilidad, alimentos ricos en fibra para ayudar a la motilidad intestinal. Se pueden utilizar AINES para reducir la infiltración de células inflamatorias a los nervios. Podemos ocupar metoclopramida para igual ayudar a la motilidad gastrointestinal y ciclosporina en casos graves y avanzados. Otro diagnóstico diferencial es cuerpo extraño, el cual los signos van a depender del tamaño, cantidad y tipo de material que se haya ingerido. Los signos clínicos, pues, también nos mencionan pérdida de peso, vómito, diarrea, depresión. Eh, Aquí el diagnóstico se puede hacer con placas de rayos X con y sin medio de contraste y endoscopía. Y el tratamiento pues es la extracción del cuerpo extraño, de preferencia por endoscopia flexible, ya que es menos invasiva. Y también se ha descrito que partículas pequeñas pueden pasar solas o podemos ocupar laxantes para ayudar a que salgan. Sin embargo, cuando los objetos no pueden retirarse por endoscopía o no pueden salir por sí solos, sí requieren ser retirados quirúrgicamente. Otro diagnóstico es la intoxicación por metales pesados, principalmente zinc y plomo, son los más frecuentes debido a tipo de jaulas, tipos de comederos que tienen las aves, pinturas de las jaulas o de los juguetes que se les proporcionan. Los signos que se mencionan son regurgitación, diarrea, pérdida de peso, dilatación del proventrículo, poliuria, polidipsia e incluso signos clínicos neurológicos como convulsiones, paresia y espasmos. El diagnóstico es medir los niveles de plomo en sangre, que nos dicen que si es mayor a 0.2 partes por millón es pues positivo, y que, bueno, en cuanto al zinc, niveles superiores a 3.5 partes por millón. En las radiografías nos pueden ayudar a observar las partículas y la hematología también nos puede orientar al diagnóstico, sobre todo en intoxicación por plomo, porque se observa anemia microcítica hipocrómica regenerativa. Esta es muy característica. En cuanto a lesiones, pues macroscópicas son inespecíficas, pero en cuanto a plomo, pues se observa una desmineralización de los nervios y necrosis neural, además de cuerpos de inclusión intranucleares en las células epiteliales de los túbulos renales. Y en cuanto al zinc, pues se observa una necrosis pancreática y enteritis y proventriculitis con erosiones y degeneración de la coilina. El tratamiento es calcio EDTA, ya sea intravenoso o intramuscular, y además de antibióticos, eh, sobre todo si
hay, bueno, o sea, por las erosiones que se pueden causar por la enteritis y también por el efecto inmunosupresor que tienen. Y midazolam, pues para controlar los signos neurológicos. Y otro diagnóstico que no es tan común, pero sí hay que mencionarlo, es la papilomatosis, la cual se puede observar con frecuencia en la cloaca. Sin embargo, se puede encontrar en todo el tracto gastrointestinal y esto incluye el proventrículo. La papilomatosis es por el herpes virus de los citácidos tipo 1 y son aves, o sea, para que se desarrolle la papilomatosis, son aves que sobrevivieron a la fase aguda de esta infección. Lo que podemos observar es tenesmo, regurgitación, diarrea y alimento sin digerir en heces. En cuanto al diagnóstico, tenemos los rayos X con o sin medio de contraste. También nos puede ayudar el ultrasonido, esto porque se ha descrito una correlación entre la infección con herpes virus y la presencia o la presentación de colangiocarcinoma y carcinoma pancreático. Se puede hacer una endoscopía en la cual se podría observar los papilomas, se puede tomar una biopsia y en el caso de que el papiloma esté en cloaca, se puede hacer, bueno, se puede aplicar un poco de ácido acético al 5% y se dice que el papiloma o la lesión se blanquea, se pone de color blanco. Ujú. Las lesiones macroscópicas, pues son básicamente crecimiento anormal de la mucosa con forma de coliflor. Esta forma es muy particular de los papilomas. Y el tratamiento es la cauterización con nitrato de plata, electrocauterización, criocirugía, pero se reportan recurrencias. El tratamiento para la macrorhabdosis, pues es básicamente terapia de soporte. Si es que el ave que estamos viendo presenta deshidratación, es un ave que está baja de peso, que tiene depresión o que ya no quiere ingerir alimento, pues entonces hay que dar terapia de soporte, la cual consiste en temperatura, humedad, fluidoterapia, puede ser subcutánea, intravenosa o intraósea y alimentación. Se tiene que dar un alimento con alta digestibilidad, de preferencia pues con sonda para pues ayudarle a que el ave recupere pronto el peso. Y en cuanto a medicamentos, el medicamento que se menciona es el que funciona para esta levadura, es la anfotericina B, a una dosis de 100 miligramos por kilogramo cada 12 horas, vía oral. De preferencia hay que darlo con sonda por 30 días. Sin embargo, si estamos frente a un aviario en la que son muchas aves y que no es factible darlo a todas por sonda, pues entonces se puede dar a 1000 miligramos sobre litro en agua de bebida por 28 días. Sin embargo, aquí la anfotericina, pues al menos aquí en México, no está tan disponible y si se llega a conseguir, pues es un poco cara. Ajá. Y eh, otra opción que tenemos para el tratamiento es la nistatina, sin embargo, a una dosis de 5000 unidades internacionales por kilogramo, vía oral cada 12 horas, se ha descrito que es efectiva para finches, pero no para otras especies. Pero pues aún así se puede ocupar debido a la poca disponibilidad de la anfotericina B. Em, la, bueno, dar lactobacilos vía oral también puede ayudar a acidificar el proventrículo y también se ha descrito la acidificación del agua de bebida que puede ayudar en el tratamiento. Esto debido a que el proventrículo está alcalinizado. Entonces, con el ácido acético o el ácido cítrico, pues lo que se trata es de volver a acidificarlo. Sin embargo, pues ha sido muy cuestionada su uso porque no se ha probado su eficacia. Sin embargo, la dosis que se puede ocupar es de 16 mililitros por litro
de agua en cuanto al vinagre de manzana, o pues también se ha descrito de una tapita de vinagre de manzana por taza de agua. ¿Ok? Y aquí es muy importante que aunado al tratamiento de la macrorhabdosis, también debemos tratar las comorbilidades, ya sean de tipo bacterianas, micóticas, parasitarias o virales, ya que estas también juegan un papel importante para que el ave pues muera o no se recupere rápidamente. Prevención y control. em, Pues tenemos que, si vamos a tener aves nuevas en nuestra casa, en nuestro aviario, lo más importante es mantenerlas en una cuarentena para observarlas y verificar que no estén enfermas antes de juntarlas con nuestras aves sanas. De preferencia, a todas se les tiene que hacer un examen físico general y pruebas de laboratorio. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos el estudio de heces, un estudio coproparasitoscópico, el cual además de podernos detectar Macrorhabdus ornithogaster, pues nos puede detectar otro tipo de parásitos. Y es importante mencionar que debido a la excreción intermitente de la levadura, se recomienda que sea de 3 a 5 muestras de heces, pero que sean seriadas, ¿ok? Para asegurar el, em, el diagnóstico. Es importante que a la par de que se esté dando el tratamiento con nistatina y de acidificación del agua de bebida y de otras comorbilidades, realizar limpieza y desinfección de comederos, bebederos, jaulas, perchas y también muy importante los nidos. De preferencia, se debe comenzar la limpieza y alimentación de nuestras aves sanas y al final dejamos a las aves que están enfermas o que están en cuarentena. De ser posible, no mezclar comederos, bebederos e instrumentos de limpieza de nuestras aves sanas con las aves enfermas. Es importante, como ya mencioné, no mezclar especies y reducir factores estresantes como hacinamiento, poca ventilación en el aviario, ingreso de aves silvestres. También es importante una alimentación adecuada según la especie que se tenga para asegurar una buena inmunidad. Y en el caso de aves positivas y que estén criando, eh, se puede hacer la incubación de los huevos y la crianza a mano de esas aves para evitar justamente el contagio. Y como ya mencioné, evitar el ingreso de aves silvestres. Y bueno, como conclusión tenemos que Macrorhabdus ornithogaster es una levadura que infecta principalmente la región del Istmo, pero también puede colonizar todo el proventrículo. Ah, lo que pasa con esta levadura es que altera la digestión química de los alimentos, por lo tanto vemos una pérdida de peso, también observamos vómito y alimentos sin digerir en las heces. El diagnóstico es un poco complicado por la eliminación intermitente de la levadura, por lo tanto podemos tener falsos negativos, es decir, aves portadoras que son asintomáticas, pero que siguen excretando la levadura y son una fuente de infección para las otras aves. El diagnóstico confirmatorio es mediante el frotis húmedo de heces y la histopatología. Y el tratamiento más prevención y control es lo que nos va a dar un caso de éxito en nuestras aves. Y bueno, como ya mencioné, es un microorganismo en el cual hace falta investigación sobre patogenia y factores de virulencia. Por lo tanto, pues es un área de oportunidad. Y también es importante hacer más investigación en cuanto al tratamiento, ya que como les mencioné, el tratamiento de elección que nos menciona la literatura es la anfotericina B, pero no está tan disponible para todos ese medicamento, entonces sería importante investigar qué otros antifúngicos son, se pueden utilizar para esta enfermedad. Y bueno, eso sería todo.
Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención. Y aquí les dejo lo que es mi contacto por si tienen alguna duda. Mi correo electrónico, ay, perdón. Ah, mi, perdón. El contacto de mi página de Facebook y también el contacto de la asociación AIBEMA. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Es un microorganismo complicado, relativamente nuevo, muy interesante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por abrirnos el panorama a este microorganismo. Eh, entonces, por favor, estimados asistentes, si pudieran colocar sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook para que les podamos hacer llegar sus preguntas a la doctora, a nuestra ponente. Aquí tienes una felicitación, excelente ponencia, muchas gracias por compartir su experiencia. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta, dice, ¿con un ave positiva se da a todas las que se tengan como positivas? Lo ideal sería separar a esa ave y como prevención se podría dar el vinagre de manzana en el agua de bebida de las otras aves y estar haciendo pues estudios de heces. Se puede hacer un pool de la jaula donde están todas esas aves, como les mencionaba, de al menos 3 a 5 muestras seriadas para confirmar si todas lo tienen o si son negativas, pero de principio separar al que sabemos que es positivo. Gracias, doctora. Aquí tienes otra pregunta. ¿Qué porcentaje de las consultas con estos signos en aves son por este agente etiológico? Un porcentaje, pues es algo complicado porque sí son signos muy inespecíficos. Y lo que pasa muchas veces en la práctica clínica es que no llegas al diagnóstico, se queda como un diferencial, pero esto debido a que, como les menciono, se requieren muchas muestras de heces en algunas ocasiones para poder diagnosticarlo. Entonces, el propietario muchas veces no tiene el presupuesto o pues se desespera, entonces no podemos llegar al diagnóstico, pero se queda como un diferencial y muchas veces se ve la mejoría con el tratamiento. Entonces es como que inferimos que era Macrorhabdus. Perfecto, muchas gracias. A partir de que un ave se infecta, ¿cuánto tiempo tarda en presentarse la enfermedad? Eso sí, no lo sé, es parte de la patogenia, la cual no se ha descrito, entonces no sabría responder esa pregunta. Sin embargo, es muy interesante. Sería interesante que se llegara a investigar esta cuestión. Doctora, metiéndome un poco aquí en las preguntas, ¿te acuerdas más o menos cuándo dijo el doctor Juan Carlos que fue que se estima que llegó a México la enfermedad? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, fue en el año 2008. En el año 2008 la describió por primera vez aquí en México. Y bueno, para los que no sepan, el doctor Juan Carlos Morales Lunas fue el director del Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y él fue el primero que la describió aquí. Gracias, doctora. Esto nada más es como para hacer un poquito contexto de lo nuevo que es esta enfermedad y de lo mucho que hace falta describir y seguir investigando esta enfermedad, relacionándola
con la pregunta que hizo Denju hace un momento. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta también en el Facebook que dice, ¿se puede ocupar voriconazol oral? En cuanto a otros antimicóticos, eh, por ejemplo, la literatura también menciona que fluconazol tuvo éxito en pollos infectados con Macrorhabdus, pero la dosis que fue efectiva para pollos era dosis tóxica para pericos australianos. Y cuando se bajó la dosis para pericos australianos, no fue efectiva para la macrorhabdosis. Y también se ha descrito que, por ejemplo, ketoconazol, terbinafina, no son efectivos para el tratamiento de esta levadura. En el caso de boriconazol, ese no lo he leído, o al menos no he visto aves en la literatura que se hayan tratado con este, pero pues al menos ya, o sea, también sería interesante ver qué pasa, pero pues también considerar que es un azol y que también puede ser hepatotóxico para las aves. Gracias, doctora. Nos preguntan también por acá en Zoom que si existen datos de prevalencia de la enfermedad. Sí, eh, hay un artículo en el cual menciona una prevalencia del, me parece que era 24 a 67% en aviarios de pericos australianos donde la enfermedad es enzótica. Es el único dato que hay. Gracias. Y un poco relacionado es, ¿puede presentarse en otro tipo de aves de forma accidental o solamente en las especies que se mencionaron? No, también este se puede llegar a encontrar en otras especies. De hecho, mencioné las especies en las cuales se ha descrito. Algunos de estos no es que sea, por ejemplo, como pericos australianos, ninfas, agapornis, canarios y pinzones tienen mayor predisposición, pero sin embargo otros sí podrían llegar a infectarse de forma accidental. Eh, ¿Ubicas o recuerdas en qué especies? Por ejemplo, avestruces, reas. También hay un artículo en el que lo mencionan en ibis. Tengo colegas en otros estados que han encontrado la levadura en loros amazónicos también. Gracias, doctora. Eh, ¿Cada cuánto sería ideal hacer pruebas de las heces si es que sospechamos de que presentan la enfermedad? Eh, pues si se puede, yo recomendaría que sean cada 15 días, al menos como les mencionaba, 3 a 5. Perfecto. Y bueno, una última pregunta. Una vez que presenta signología el ave, ¿qué tan favorable es la recuperación? Bueno, debido al tratamiento, mm, podemos dar nistatina. Sin embargo, también se ha reportado que puede haber resistencia y que la nistatina no elimina la levadura. Lo que hace es que reduce la carga de la levadura en el proventrículo. Por lo tanto, el ave siempre va a tener a lo mejor una poca cantidad de levaduras, pero él la va a tener. Y frente a algún factor estresante que lo inmunodeprima, entonces va a presentar los signos. Entonces, es lo que se menciona en la literatura, que se observa que el ave se recupera, pero tiempo después vuelve a recaer. Entonces son aves que están recurriendo en la enfermedad de forma constante. Ok, perfecto, gracias. Igual te felicitan y te mandan saludos de Chiapas, del doctor Carlos Trillanes, de sus alumnos y sus colaboradores también. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿se puede hacer muestreo de varias aves para el examen coproparasitoscópico, sobre todo cuando hay muchas juntas?
Sí, como mencioné, se puede hacer como un pool de las heces de las aves. O sea, lo que yo digo y lo que a veces les digo a los tutores para que recolecten las heces es que pongan sobre la jaula un plástico y que traten de recolectar las heces lo más frescas posibles. Las pongan en un vasito de estos de muestra que anden en la farmacia, que las recojan, pues no sé, con una batelenguas o con algún, no sé, palillo o algo así, y las conserven en refrigeración. Entonces, pues, cuando se llevan al laboratorio, ellos de todas esas heces hacen los frotis. Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, ya sea en Facebook o en Zoom? Mientras vemos si hay más, pues bueno, nuevamente felicitarte, doctora, agradecerte tu presencia, tu tiempo, tus conocimientos y pues mencionarles también a los asistentes que bueno, esta ya es la penúltima plática. En 15 días vamos a tener la plática de cierre, que es la conferencia magistral y que va a estar a cargo de el doctor Solórzano, que nos va a hablar acerca de mamíferos marinos, ¿vale? Entonces, para que tampoco se la pierdan. Y bueno, doctora, me parece que ya no hubo más preguntas. Igualmente, si tienen alguna duda o quieren contactar a la doctora, pues bueno, ya les dejo por ahí sus QRs con sus datos y si no los alcanzaron a cachar, los van a ver pronto en Facebook, bueno, en la retransmisión en Facebook o en YouTube eventualmente. Y pues nada, doctora, mil gracias nuevamente. Estamos en contacto. En breve te haremos llegar también tu constancia. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias por la invitación y también gracias a todos los que estuvieron presentes y que hicieron sus preguntas. Y muchos saludos también a Chiapas. Que te mandaron varios saludos de Chiapas, ¿no? No, no nada Sí. más el doctor Trillanes y sus colegas, sino aquí también la doctora María Heréndida también manda saludos desde allá. Entonces, No, bueno, muchas pues muchas gracias. gracias a todos, doctora, nuevamente. Mil gracias por tu tiempo. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en 15 días. Que pasen una excelente noche y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.